500 diputados y diputadas, 128 senadores y senadoras integran el Congreso de la Unión. Ellos conforman el Poder Legislativo y tienen normas que rigen su actuación. Hoy en Escuela Judicial hablaremos precisamente de derecho parlamentario, qué principios lo rigen, sus funciones y atribuciones. Soy Verónica González, comenzamos. Y precisamente para hablar sobre el tema de hoy está con nosotros el doctor Miguel Eraña Sánchez. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, profesor e investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, autor dentro de varios textos del libro Derecho Parlamentario Orgánico, Claves para ser un buen legislador en México, Premio Extraordinario de Tesis Doctoral en Salamanca y, bueno, autor de numerosos artículos sobre derecho parlamentario y derecho constitucional. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Encantado de acompañarles a ti en lo personal y al canal con la presencia el día de hoy. Bien, pues para hablar sobre este tema, derecho parlamentario, justo las personas que se dedican a hacer las leyes tienen también, ¿no?, sus normas, su regulación interna. Platíquenos, denos un contexto, ¿cuál es el funcionamiento de los parlamentos? Incluso empezaríamos que son unas normas muy singulares, diferenciadas en parte del resto de todo el sistema normativo, porque incluso los legisladores tienen potestad de autonormación interna de cada Ellos hacen cámara. sus propias leyes, ¿no? Exacto. En la tradición parlamentaria histórica, una conquista de esta institución es que los legisladores se den sus propias normas. El problema viene cuando se hace bicameral los modelos y entonces se tienen que compartir normas entre ambas cámaras e incluso la posibilidad de expedirse leyes comunes, que es el caso de la Ley Orgánica del Congreso. Y, por ejemplo, hay más de casi 30 artículos de la Constitución que directamente organizan sus competencias, facultades de todo orden, exclusivas, bicamerales, de ejercicio exclusivo o compartido. Y entonces esas reglas son comunes a ambas cámaras. Pero luego en sus propios reglamentos internos, que cada cámara puede expedir cuando se trata de instituciones bicamerales, pues entonces digamos, hay una amalgama de normas y, por tanto, de fuentes de creación normativa. Porque además de esos reglamentos internos que tiene cada cámara, todavía tienen capacidad, por ejemplo, de resoluciones normativas los órganos internos parlamentarios, como la mesa directiva, las comisiones, pueden darse sus propias normas de autoorganización. En otras palabras, el Parlamento y sus cámaras tienen tantas normas y muchas más que las que suele tener un órgano diferente. Como podría ser, por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación. Tiene su ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y eso es todo. Y tiene acuerdos que desarrollan la ley y sí tiene también alguna potestad normativa, digamos, reglamentaria, tanto el Consejo de la Judicatura como la Corte. Pero son reglas casi compendiadas. En el caso de las legislaturas, con el Congreso, pueden cambiarlas incluso de periodo legislativo a periodo legislativo o de una legislatura a otra. El gran problema es que con un espíritu positivista añejo y caduco que acompaña al Parlamento mexicano desde el siglo XIX prácticamente, hay muchas de las normas que deberían ser objeto de regulación por legislatura o de acuerdos parlamentarios que no deberían estar en las leyes o en los reglamentos. Y entonces eso condensa negativamente el trabajo parlamentario. Justo eso le iba a comentar, ¿no? Es como un poco mal visto que teniendo ya establecida, no sé, un reglamento para cualquier actividad y entonces de repente dicen, ese ya como que no me gustó y entonces yo mismo lo puedo, tengo la facultad para ajustarlo a como me convenga. Pero justo esa es la esencia del Parlamento, porque el Parlamento no solamente tiene como un núcleo central de sus actividades la función de hacer leyes, sino también es el recipiente y por tanto sonorifica los temas políticos, las problemáticas políticas del país y por eso tienen espacio en las tribunas, tanto minorías como mayorías, para expresarse pues a través de la discusión y aprobación eventual de puntos de acuerdo o para llevar una agenda parlamentaria de los asuntos de coyuntura. Y entonces en el Parlamento y en sus cámaras se refleja normalmente el pluralismo de las sociedades. Entonces para eso no se requiere
tener normas tan rígidas, sino la capacidad de articulación, digamos, de reglas que sirvan para desahogar ese debate político en clave democrática y pluralista. Es El gran decir, problema del país es que tenemos una herencia de un parlamento sin configuración democrática y más bien con un dominio hegemónico de muy pocos partidos políticos, entre ellos uno que dominó más de 70 años la escena política. y que ahora estamos viendo un poco más de eso, ¿no? Ahora también tenemos un partido de Sí, mayoría. pero hay una gran diferencia. Una conformación diferente. La consecución de la mayoría en el régimen hegemónico del viejo régimen se daba por trampas, casi siempre. Hubo excepciones. Y las elecciones democráticas del 18 garantizan la legitimidad de esta legislatura y obviamente los órganos que hayan sido elegidos. Bien. De manera muy diferente. Para que todos tengamos como un contexto y quienes no estén tan familiarizados con el funcionamiento del Congreso, me gustaría que nos mencionara cómo actualmente, mencionaba, ¿no? Bicameral, tenemos nosotros una Cámara Alta, una Cámara Baja. ¿Cómo funciona? Bueno, salvo 17 años, a final del siglo XIX, que se interrumpió la vigencia del Senado, hasta que se restauró, prácticamente desde 1824 tenemos un modelo bicameral de cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, compuesta hoy mismo, la primera por 500 diputados, los cuales eligen bajo dos principios, uno es de mayoría y otro es de representación proporcional. En otras palabras, 300 de los 500 diputados compiten cada uno por sus escaños, en competencia lisa con otros partidos políticos, y resulta elegido el que tenga el mayor número de votos, en clave de mayoría relativa. Pero hay 200 que se asignan en representación proporcional a la fuerza que los partidos políticos que propulsan esas candidaturas obtuvieron en la elección del Congreso. Y eso, pero una cosa es el método para elegir diferenciadamente a los diputados y diputadas, pero otra cosa es el ejercicio del cargo, son idénticos, no hay diferencia, tienen el mismo estatuto como diputadas y diputados y ejercen los mismos derechos y la posibilidad de hacer sus funciones en idéntica igualdad. Y el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, tiene 3 métodos, digamos, de elección de sus escaños. La mitad de ellos es más o menos el mismo modelo de diputados, donde los senadores, 64 de ellos de los 128, se eligen por mayoría, compitiendo en los estados para obtener 2 escaños en cada entidad, independientemente de la cantidad de territorio que haya. Los estados tienen la misma representación en el Senado. 2 senadores por entidad bajo el método de la mayoría relativa. Pero hay otros 2 formas de elegir, digamos, a los senadores. 32 por la primera minoría, es decir, el que ocupó el segundo lugar en las competencias de los escaños de mayoría, el que quedó en inmediato segundo lugar, se le asigna en automático, independientemente del partido que sea, se asigna un escaño por entidad. Y luego restan 32 senadores que se distribuyen proporcionalmente con una metodología electiva muy similar a la de los 200 diputados de representación proporcional. Bien, vamos a hacer una pausa. Ya nos explicó cómo está actualmente integrado el Congreso de la Unión y regresamos para que nos hable un poco sobre este principio de representación. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en Escuela Judicial, no se vayan. Ya estamos de regreso y seguimos conversando sobre derecho parlamentario. Ya nos explicaba en el bloque anterior pues, la integración del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, el Senado de la República. Y yo quiero preguntarle por qué es que es mucho más visible siempre el trabajo que se da en el Pleno, por ejemplo, en la Cámara de Diputados o también en el Senado. Y muchas veces se desconoce el trabajo que hay, como mencionaba, en comisiones, ¿no? Lo que hace la Junta de Coordinación Política y que es muy importante. Así es, Verónica. Justo es parte de las injusticias en las percepciones sobre el poder legislativo que existen, porque todo el mundo pensamos que los diputados, los senadores, las senadoras y las diputadas solamente hacen su trabajo en el Pleno y un día o 2 por semana, que es el caso
de la comisión permanente trabaja una vez cada semana. Y ciertos meses durante nada más. los recesos del Congreso. Pero en periodos ordinarios las cámaras suelen trabajar 2 veces a la semana, martes y jueves. Y entonces la gente, con una mala prensa que hay, dicen, trabajan muy poco y les pagan mucho. Y en realidad la función representativa es mucho más allá que ver en el pleno, digamos, lo que es cosmético. En el pleno, teóricamente, lo que se hace es proyectar lo que antes se trabajó adentro en comisiones. Se trata de decir que adentro del Poder Legislativo confluyen una cantidad tan grande de personas que tanto los productos normativos como las resoluciones no solamente no tienen un impacto en lo inmediato, realizar leyes, hacer el control de los otros poderes, es algo que tiene una invisibilidad manifiesta. ¿Por qué? Porque no se nota de inmediato los efectos, sino con el tiempo o con evaluaciones mucho más alargadas en el tiempo. Eso afecta también la percepción sobre los diputados y senadores. Y entonces nos quedamos con el que llega tarde al pleno, con el que ven que tiene subido los pies en el otro asiento, pero quizá no saben que la comisión en la que participa, o en las digamos, 4 que está en el caso de diputados, pues tuvo 5 reuniones antes, o el dictamen o el predictamen tardó 10 o 12 horas en la configuración. Y entonces solemos ser bastante injustos con eso. En buena medida, también los representantes ayudan con, digamos, conductas poco edificantes, pero esos no hacen la regla, sino me parece que son la excepción. Entonces ahí es una falta de conocimiento de cómo se desarrollan También estos trabajos. Exacto. Ya que tenemos este contexto, doctor, ¿cómo nos explicaría la diferencia que hay entre esto que se llama mandato imperativo y mandato representativo, ¿no? ¿Y cómo opera el Congreso de la Unión? Es muy interesante tu pregunta, Verónica, y te la agradezco, porque hay que traducirla también en términos más llanos, porque bajo estos dos conceptos, mandato imperativo y mandato representativo, se han escondido las peores barbaridades de la historia. Y entonces, porque además no nos dicen nada su definición. No. Quisiera ser llano en un concepto. A ver, el mandato representativo es que el legislador, la legisladora, una vez que son electos, por supuesto, sí representan a los electores que los votaron en una primera instancia, es decir, en las elecciones ordinarias. Pero una vez instalados en el escaño, ya no lo son solo de ellos, sino son representantes de la nación y de los intereses generales, lo que significa que no reciben instrucciones de los electores, por más que queramos nosotros, hay veces, que hagan lo que nosotros como ciudadanos estamos impulsando. Y la gente por esa falta de conocimiento se queja y se llega a sentir como decepcionada. Claro, ¿no? La esencia Cuando de la representación, real, no es algo válido. Claro, la esencia de la representación parlamentaria es desde el momento que se inventó, a nadie le gusta ser representado, porque uno siempre dice, yo lo hago mejor. A ver, pero no puede ser diputada o diputado, senador y senadora. Alguien lo va a hacer por ti, pero lo va a hacer no solo por ti, por todos los ciudadanos. En este caso somos 90 millones de habitantes que estamos representados por 628. Por supuesto, podemos haber más de casi 90 millones de mexicanos inconformes con la representación. Entonces, es mentira que los partidos estén en crisis, es mentira luego que estamos viviendo un momento político muy desastroso. A ver, la esencia del Parlamento es la discusión, incluso el desorden. Cuando el pluralismo se desboca, también tiene mucho que ver, si no hay un gobierno autoritario, que lo que está ocurriendo es que está vibrando la sociedad y que tiene canales de expresión. El problema es que se vayan del Congreso esos grupos y se vayan a la guerrilla. Por cierto, esas oposiciones las tendríamos que ver más racionales y no pidiendo cargos. Claro. O posiciones en mesas directivas, sino trabajando en comisiones, reclamando el cambio normativo, el control del Congreso, o no pidiendo distribución de múltiples comisiones que se suelen despachar. Los partidos actuales en el Congreso, no hay uno que se salve, en reclamos de comisiones y de posiciones en mesas directivas. Dijeron, en este modelo de austeridad, al que se sumaban todos supuestamente, que iban a reducir el número de comisiones que de la legislatura anterior hacia atrás llegó a una cosa abusiva. Casi 70 comisiones en cada una de las cámaras.
Y efectivamente, hicieron un esfuerzo de racionalización, pero quedaron en 45 y 46. No son suficientes. Tendría que Si ser comparamos, menos. Verónica, comparamos con los parlamentos democráticos, a ver, la existencia ordinaria de comisiones debe rondar sobre 20, 25. Y aquí tienen 70. No, Tenían 70, era una cosa abusiva. En el Senado había Quedaron en más 45. comisiones que senadores por integrarse en ellas. Eso fue el culmen, también fue lo que votó en contra la gente el año pasado. Pero no lo han entendido al 100% todavía. Subsisten cerca de 45 comisiones cuando en los modelos parlamentarios comparados, digamos, todavía han hecho un esfuerzo, pero falta. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque se está poniendo muy interesante esta charla, así que no se vayan. Ya estamos de regreso en la parte final del programa hablando sobre derecho parlamentario. Ya nos explicaba esto del mandato representativo, que no debemos sorprendernos cuando nuestros representantes tomen quizás decisiones en las que no nos sentimos totalmente representados, ¿verdad? Eso se vale. ¿Qué hay en cuanto al mandato imperativo? Que ya no lo vemos, de hecho. De hecho, justamente con el nacimiento y con el brinco de los parlamentos medievales a los parlamentos contemporáneos, después de la Revolución Francesa se empezó a hablar de la prohibición de mandato imperativo, lo que quiere decir que no pueden darse instrucciones a nadie sobre cómo votar. Por eso lo que hay que garantizar es que los representantes tengan una elección libre de interferencias. En eso ayudan, por ejemplo, los financiamientos públicos generosos que tenemos en el país, pero que tienen que ser muy cuidados y controlados por las autoridades responsables, digamos, de la auditoría, para efecto de que estos legisladores no se comprometan con lo que prohíbe el mandato imperativo. Que no haya por debajo de la representación intereses que se superpongan a los de la voluntad general, a los de la nación, y que terminen siendo quienes reciben instrucciones de los grupos, de los trusts, de las empresas o de los intereses más ocultos para que los representantes hagan prácticamente el trabajo sucio de las mismas. Esto, en teoría, está prohibido. Bajo el modelo parlamentario a la estadounidense, todavía se permite esto por abajo del agua. Con quien financia las campañas, pues hay una comunicación. Esos cabildeos, ¿no? Exacto. Pero en el modelo mexicano, claramente tenemos garantizado el tema. Lo que no tenemos garantizado es que se cuiden muy bien los recursos públicos. Y a propósito de esto, doctor, y encaminándonos un poco a la conclusión de nuestra charla, ¿cómo se va dando la relación entre poderes, entre el poder ejecutivo, entre el poder legislativo, tomando en cuenta esto que usted dice, ¿no? No se le pueden dar instrucciones de nada. Así es, porque el modelo en el que estamos insertos es un modelo de separación que por muchos años fue rígida. Lo cierto es que en las democracias contemporáneas, me refiero a las de la posguerra, pues tanto los parlamentarismos se presidencializaron como los presidencialismos se parlamentarizaron. En nuestro modelo está claro que, aunque hayamos elegido recientemente un presidente con una mayoría absoluta muy evidente y con mucha legitimidad, está muy claro que requiere la colaboración del Congreso y que el mismo partido, el grupo de partidos que lo soportaron para llegar a la presidencia, debe articular un programa legislativo en concordancia con el Ejecutivo. Esto tiene una lógica, aunque sea un sistema presidencial. Lo que sí tiene que apuntarse es que funciona la oposición de manera distinta en un modelo parlamentario que en un modelo presidencialista. Nosotros hemos tenido, entre el 1997 y prácticamente hasta 2018, un modelo muy curioso, donde había un presidente fuerte, pero con un modelo parlamentario que también se iba potenciando. Entonces, las reglas, las instituciones, la funcionalidad de las cámaras se dieron a partir del fortalecimiento de los grupos políticos partidocráticos, que hoy parece que están en crisis, porque
Pues porque se acostumbraron a estar de contrapeso al Ejecutivo o incluso conseguir cosas con el Ejecutivo, porque no había ninguna mayoría definida en las cámaras. Eran cámaras de minorías hasta 2018. Entonces hoy entramos a una correlación distinta de fuerzas políticas y por tanto la oposición tiene que aprender a hacerlo porque provienen de una... Porque muchos años fueron... Exacto, fueron mayoría y todavía se sienten mayoría en ocasiones. Y por el otro lado tenemos la nueva mayoría que se articula en las dos cámaras, que en ocasiones se comporta como minoría y permite que no solo cosas que se contraponen con la esencia pluralista, sino también parece... haber como una retracción de la mayoría en un ejercicio, digamos, libre de culpas. Bien, pues no cabe duda que es muy interesante echarle un vistazo, ¿no? Más a profundidad, ¿no? Las funciones, ¿no? Me gustaría como para cerrar nuestra charla que nos dijera como cuál es el perfil ideal o cuáles son las funciones, las obligaciones que tiene a propósito de este libro que usted escribió, ¿no? Cómo ser un buen legislador. Pues un buen legislador o una buena legisladora implica no seguir un librito de normas. Implica tener claridad que no son representantes de los electores solamente, sino de los que cuidan y guardan los intereses de la nación, los intereses públicos fundamentales, por supuesto que resguardan la soberanía, que asumen que el país no puede ser depredado por ningún grupo, ni tampoco por corporativos que antes hicieron y deshicieron. Entonces yo creo que es una función de corresponsabilidad, en una nueva tarea que tienen los legisladores, donde no solamente los modulan las normas. No hay que estar solo atento de que respeten las normas parlamentarias, que ya debemos, lo que decíamos. Ya vimos que deben ser flexibles y no tan rígidas. Cuando se produce la rigidez, pues entonces sale en el Pleno todo lo que no nos gusta ver, que es el desorden y digamos, la falta de acuerdo político. Eso se da a partir de la rigidez de las normativas. Entonces, ¿qué se requiere? Actuar por principios. Por supuesto, pensar que se trata de ejercer una mayoría democrática y la oposición hacer su tarea de control, sin estar en búsqueda de posiciones que le hagan aparecer como mayorías. Entonces, sí necesitamos aprender de una nueva inercia y comportamientos, tanto de mayorías como minorías. Doctor Miguel Eraña, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Muchas gracias, Verónica. También gracias a usted y gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y como siempre lo invito a que se quede en la señal de Justicia TV.